Bienvenidos de nuevo. En nuestra segunda lección nos sumergiremos en el núcleo del Laravel, el patrón de arquitectura modelo vista controlador, también conocido como MVC. Este patrón proporciona una estructura organizada que facilita la construcción y mantenimiento de aplicaciones web. Vamos a explorar sus componentes y entender cómo MVC impulsa el desarrollo web en Laravel. Pero primeramente, ¿qué significa MVC? MVC se divide en tres partes fundamentales, que es el modelo, la vista y el controlador. ¿Qué significa esto? A partir del modelo, nosotros tenemos lo que son los datos generados de la base de datos, las reglas de validación de la aplicación, si son textos, números, entre otros. La vista, como tal, se encarga de mostrar la información al usuario y recoger las interacciones. Por ejemplo, que yo escriba un texto, que obtenga una lista de algo, todo lo que sea visual lo maneja la vista, valga la redundancia. Y el controlador actúa como un intermediario entre el modelo y la vista, gestionando la lógica de la aplicación y responde a las solicitudes del usuario, que es el que interactúa con toda la lógica dentro del modelo para renderizar hacia la vista. Pongo con un ejemplo claro. El usuario presiona un botón o intenta crear algo. El controlador valida esta información a partir del modelo de lo que me trae y ya tiene toda la información clarificada, genera una vista respectiva a los datos que yo necesito. Puede ser crear, puede ser listar, puede ser obtener, hasta puede ser eliminar. Teniendo en cuenta esto, vamos con un ejemplo para esclarecer esta información. Tenemos como ejemplo un to-do list, que se están preguntando qué es eso. Un to-do list o unas tareas de to-do es un creador de tareas por hacer. Un ejemplo de esto, ¿qué tareas yo tengo que hacer durante la semana? Por ejemplo, tengo que desayunar, tengo que estudiar, tengo que aprender Laravel, tengo que aprender inglés, tengo que repasar cursos. Puedo crear más tareas, puedo eliminar tareas o puedo completar tareas, como el caso del desayuno. Para entender cómo funciona esta pequeña aplicación, debemos de desintegrarla para entender cada una de sus partes. Entonces, si yo tuviera esta lista vacía, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Nosotros tenemos que crear una tarea. Y ya después de crear, nosotros podemos listar las diferentes tareas que tengamos a partir de esta tarea de todo. Pero exploremos un poco más el contenido de estas acciones. Para el momento de crear, nosotros tenemos que a partir de la vista generamos los inputs o las entradas de estos datos. En este caso yo escribí estudiar Laravel como una entrada. En el controlador, cuando yo presione el botón de guardar, por decirlo, va a ir directo a un controlador y un método específico que me dirá, ok, presiono esta tarea y estoy mandando estos parámetros. Valídeme contra el modelo o contra la base de datos si estos atributos que yo le estoy mandando, un ejemplo, input, hola, o input 2 o input, signo pesos, ¿sí? Valídeme si esta entrada como tal está asociada a las reglas de la base de datos que yo tengo. En este caso, me va a aceptar todo tipo de textos y el texto que yo voy a enviar es estudiar Laravel. Entonces el controlador dice, listo, está todo bien, todas las reglas de validación que usted me solicitó a partir de la vista están correctas. Procedo a guardar esta información en la base de datos, sin importar qué base de datos sea, ya que Laravel manipula el ORM para manipular esta información. Entonces la base de datos almacena esta información y ya terminamos con la ejecución de este proceso. Teniendo una tarea, como la anotamos acá, ya podemos listar la información que tengamos. En este caso, al actualizar la página y listar las tareas como tal, me dirá, ok, yo voy nuevamente a un controlador, a un método diferente, voy a traer la información. ¿De dónde la voy a traer? De mi modelo actual. Y este modelo ya está conectado a la base de datos. Y me dirá, ok, en mi tabla de to-do tengo unas 5 o 6 tareas. Te las voy a pasar nuevamente al controlador para que tú mires qué necesitas hacer con esta información. Y nuevamente el controlador procesa información, la manipula, la transforma como lo desee y seguidamente la envía hacia la vista para renderizar lo que habíamos creado, que en este caso fue estudiar Laravel como entrada dentro de la vista. En este caso solo es un texto que se visualiza y con la opción de marcar, ¿sí? Para posteriores datos. Entonces nosotros tenemos lo siguiente, que tenemos una acción de usuario que prácticamente sea a partir de la vista que me genera esta acción o a partir de un proceso lógico que me genera eh, diferentes filtros, manipulación de datos, entre otros. Que el controlador es el único que se intercomunica con el modelo y se comunica con la vista. En ningún momento el modelo y la vista, en este caso de MVC, se pueden comunicar sin pasar por un controlador, por su controlador está redireccionando a los dos.
Y la vista nuevamente se llama al propio controlador y realizará todos los cálculos necesarios para guardar información en el modelo, como un ejemplo como tal. Ahora, ¿qué entendemos por modelo? El modelo es una pequeña abstracción de una clase, sí, una abstracción de una clase específica hacia una tabla, donde definimos, por ejemplo, tareas como nuestro modelo, que esta palabra tareas es la representación de una tabla en la base de datos. Y ahí tendrá todos sus atributos, clases, relaciones, entre otros elementos que veremos más adelante. ¿Qué notamos como vista? Todo lo que se renderiza por parte del usuario, todo lo que podemos visualizar, botones, entradas, acciones, colores, entre otras cosas, donde cualquier entrada, cualquier input será renderizado, tomado, acoplado, por decirlo, hacia el controlador y nuevamente del controlador podemos generar estas vistas. Ahora, ¿el controlador quién es? El controlador es la parte fundamental, es quien manipula toda esta información, es el core del proyecto o de cualquier proyecto, el cual me dice, ok, tengo esta información a partir de un modelo de base de datos, voy a procesarla, la compilaré, traeré más información de otros modelos, la combinaré, generaré un nuevo arreglo y este arreglo o esta información la revisaré o la mostraré en una vista y viceversa. Tengo una vista donde voy a sacar esta información para mostrar estos datos o tengo una vista que me están trayendo o entrando información, voy a procesar esta información para mandarla a la base de datos. ¿Cómo tal? ¿Qué es lo que notamos nuevamente en el ejemplo? Tengo una información, la puedo renderizar o a partir de la vista puedo guardar esta información. ¿Sí? Es lo que trata de mencionar. Entonces ahora, si nosotros queremos comprender en nuestro ejemplo como tal, dónde están cada uno de estos elementos. Tenemos el modelo, que es la información que traemos por parte de la base de datos, que gracias al controlador podemos visualizar esta información en la vista, donde tenemos dos tareas a partir del modelo, repasar cosas de ProStream y estudiar la Laravel como tal, que esta información fue renderizada en un arreglo para que la vista lo pueda entender. Y así, si yo agrego otro elemento, ya la vista mandará al controlador la acción para que me guarde en el modelo. Y posterior a ello, nuevamente, el controlador me llamará al modelo para renderizar la tercera tarea que tenemos. Laravel tiene varios aplicativos o varios elementos necesarios para entender el MVC más a fondo por parte de ellos. ¿Cuál es una de esas ventajas que tiene Laravel como tal? Tiene lo que es la mejor, lo puedo decir, la mejor estructura para estos modelos. Uno los puede acoplar, los puede customizar, puede crear subcarpetas de submodelos si se necesita. Se renderizan bien tanto a la vista si usas programas como Blade, que es el propio gestor visual, por decirlo, del Laravel, o se pueden usar frameworks para la parte web como Vue, React, Svelte, cualquier framework de JavaScript lo puede tomar Laravel para visualizar esta información. Otro de los elementos que tenemos en cuenta es la escalabilidad de componentes. A esto me hago referencia de que yo solo creo este campo acá y lo puedo replicar en una, dos, tres, 20, 100 veces solo teniendo los mismos componentes, solo llamando el mismo elemento que posteriormente lo notaremos con ejemplo práctico. Pero a lo que quiero llegar es que con un elemento visual que yo tenga en Laravel, lo puedo replicar en varias partes. A eso se le conoce como componentes o componentes atómicos si se quiere llegar mucho más a fondo, teniendo un listado de elementos cuantos quieras como tal. Otro de los elementos importantes de Laravel es la legibilidad de código. A esto me refiero de que no tendremos variables como x es igual a por 3 o cosas así por el estilo, sino que cualquier persona que entienda inglés puede entender el código y darle soporte a futuro. Un ejemplo de esto es controlador de tareas. Tengo un almacenamiento de esta tarea, me solicitan unas peticiones y me valida nombre y descripción, donde el nombre no debe exceder los 255 caracteres y para crear una de estas tareas debe de tener esos dos campos como tal. Eso es lo que hace interesante a Lara, que es totalmente legible para los usuarios que puedan darle soporte. Con esta comparación detallada del patrón MVC y su aplicación en Laravel, hemos sentado las bases para el desarrollo de aplicaciones web de manera más eficiente y estructurada. En la próxima selección entraremos en la configuración del entorno y los principios básicos para poner en práctica estos conceptos en un proyecto real. Sigamos explorando el fascinante mundo de Laravel. Gracias.